Belcebú y el código de sangre, capítulo 1. Quisiera poder decir que es mentira y que nada de lo que pasó fue verdad. Estas fueron las palabras que dijo mi madre justo antes de morir, mientras me sujetaba la mano. No sabía cómo explicar todo lo que pasó en tan poco tiempo, pues bastaron 6 días para que mi vida se destruyera. Todo lo que más me importaba se extinguió, no quedaron ni las cenizas. Sin buscarlo cambié, pero no como muchos querían. La soledad se adueñó de mí y no sé si seré capaz de reponerme. Con esto inició mi primera conversación con un paciente de psiquiatría que estaba tratando. No dije mi nombre ni pregunté el suyo, pues tan pronto entré a aquella habitación blanca, dijo parte de lo que le agobiaba, sin siquiera saber quién era yo. Permítame presentarme, dije mientras extendía mi mano. Soy Arturo. Sin siquiera importarle eso, continuó diciendo. Recuerdo, casi como si lo acabara de vivir. Tenía la mejor familia del mundo. Vivíamos lejos, alejados de las grandes urbes. Mi mamá siempre fue una mujer creyente y por lo mismo prefería estar lejos de los lugares donde el pecado era más grande. Llevábamos en aquel lugar varios años ya y todo era muy tranquilo hasta... Por alguna razón su boca enmudeció y su mirada reflejaba un desespero tremendo. No entendía qué le estaba pasando, pues un psicópata pocas veces muestra características tan distintas. Había un trasfondo que no sabíamos y ese era mi trabajo, conocerlo. Pero la verdad se veía demasiado mal. Pasó poco tiempo antes de que gritara fuertemente. Yo no he dicho nada, todavía no quiero irme, nada tengo más que mi aliento. No entendía a qué se refería todo. Parecía que hablaba con alguien. Eso era normal en pacientes con desórdenes psicológicos, pero lo que no era normal fue la sensación que recorrió mi cuerpo. Sentí que mi cuerpo se erizó totalmente y mi corazón y mi respiración se aceleraron. Definitivamente era miedo, pero no sé a qué le temía si solo estábamos el paciente y yo en esa habitación. Nuevamente gritó fuertemente y repitió una y otra vez: Dios es mi pastor y nada faltará. Nuevamente la sensación recorrió mi cuerpo, pero esta vez sentí cuando una corriente fría y tétrica recorrió mi cuello, como una respiración. Me perturbé tanto que llamé a los enfermeros y les pedí que le pusieran un calmante. Les costó esfuerzo, y mientras ellos batallaban para poder inyectarlo, me preguntaba qué pasaba con aquel paciente. ¿Quién era él? Salí tan pronto vi que quedó dormido y sin decir palabra me dirigí a mi despacho. Al llegar no podía creer todo lo que me estaba pasando. ¿Cómo era posible que un paciente de psiquiatría lograra perturbar mi mente de esa manera? Debo entregar ese paciente. No soy competente. Que sea otro profesional que se encargue de ese caso. Pero renunciar a un reto en mi vida no podría ser una opción. Por lo que mejor tomé la decisión más acertada bajo mis criterios profesionales, que era darle la oportunidad a la ciencia de comprobarme todo. Llegó la noche y la verdad no sabía qué iba a hacer o qué herramienta podría utilizar. Salí tarde del hospital aquel día, cogí mi carro y me dirigí a mi casa, pero a todo momento tenía la sensación de que me estaban mirando. No sabía qué era, pero la verdad sí era muy frustrante. No encontraba una razón del por qué. Mis piernas temblaban mientras conducía, tenía miedo y no sabía de qué era. Cuando llegué a casa, bajé de mi auto y escuché a lo lejos sonar las latas de la basura. Tuve temor e intenté no prestar atención, pero el sonido era seguido y cada vez más duro. Con el corazón a mil y con la cruceta del carro caminé lentamente hacia el callejón oscuro, donde se escuchaba ese ruido extraño. Estaba caminando muy lentamente intentando no hacer mucho ruido. Cuando estaba cerca de las canecas de la basura y mientras intentaba ver qué era, sentí en mi rostro un chorro como de agua. No sabía qué era. Prendí mi teléfono y alumbré mi mano que acababa de pasar por encima de ese líquido que había caído en la cara. Al alumbrar, salí corriendo. Era sangre lo que tenía en mi cara. No sabía si era algún animal o era humana. Pero después de lo que había pasado aquel día, no quería averiguar qué era. Corrí tan rápido como pude. Sentí que mi cuerpo no me respondía. La impresión fue tan grande que caí desmayado en la puerta de mi casa. Quizás al caer golpeé la puerta porque lo siguiente que recuerdo fue la voz de mi mujer que estaba embarazada llamándome por mi nombre.
Poco a poco reaccioné mientras ella insistía preguntándome qué me había sucedido. La verdad no podía decirle que tenía miedo, pues era el hombre de la casa y como tal debía ser la fortaleza, no la guaricha llorona. Me compuse rápidamente y la saludé, excusándome con el cansancio, aunque sabía que ella no me creía nada de lo que estaba diciendo. Me sirvió la cena y nos sentamos a comer. Mi hijita de 6 años se sentó en mi canto y con gusto la paladeé. Mientras ella cenaba conmigo, mi mujer insistía con la misma pregunta del motivo de mi desmayo. Solo ignoraba su pregunta, cambiando el tema o algo así. Después de que ella entendió que no hablaría sobre el tema, me contó todo lo que había hecho aquel día. Le presté bastante atención hasta que terminó y me pidió acostar a la niña que ya se había quedado dormida en mis brazos. Me levanté del comedor y caminé por el corredor, que estaba algo oscuro, hasta la habitación de mi hija, que quedaba justo enseguida de la de nosotros. La acomodé y la arropé bien para después darle un beso y salir. Cuando me giré para apagar la luz y cerrar la puerta, una vez más sentí esa respiración helada en mi cuello. Giré buscando ver algo, pero solo vi abierta una ventana que jamás se abría en la casa, que daba justamente al callejón en el que había escuchado los ruidos. Bajé saliva y me llené de fuerzas. Caminé rápido y cerré la ventana sin mirar hacia afuera. Giré rápido e intenté alejarme, pero mi camisa había quedado trabada con la ventana. Pensé en abrirla, pero el temor de que sucediera algo me llevó a quitármela y dejarla ahí. Di media vuelta y caminé hasta la habitación de mi hija. Me cercioré que todo estuviera bien. Luego cerré la puerta y caminé a mi habitación. Entré y mi esposa estaba sentada en la cama, molestando con su cabello. Caminé hasta su lado y me puse la pijama. Me acosté junto a ella, pero me dijo: amor, ¿dónde dejaste tu camisa? La miré de reojo y mientras me acostaba le respondí: en la ventana del pasillo que da al callejón, mañana la alzas, por favor. Me acosté y pasó poco tiempo antes de que mi esposa también se acomodara. Tenía temor aún, no quería siquiera pensar en nada, pero se repetía cada suceso todo el tiempo. Fue tal el desespero que tuve que pedirle a mi esposa que me abrazara. Ella giró y a pesar de tener dudas lo hizo. Debo reconocer que sentir su estómago grande en mi espalda, por alguna razón, me dio mucha confianza y pasó poco tiempo antes de que quedara dormido. Me desperté temprano, pero mi esposa ya se había levantado. Con perezas y después de ducharme y alistarme, salí de la habitación. Al salir, giré mi mirada hacia la ventana y no vi mi camisa. Supuse que mi esposa ya la habría levantado, por lo que no le di mayor importancia. Me dirigí a la habitación de mi hija y la desperté para que se alistara para ir al colegio. Ella, mientras la alistaba, me dijo que había tenido un sueño con un muñeco parecido a un perro que le hablaba y le pedía que jugara con él. La verdad no le presté atención a lo que me decía, al fin y al cabo era solo un sueño. Le aclaré que no le pusiera cuidado a eso y que más bien pensara en lo que de verdad existía. Bajé con mi hija al comedor y ya todo estaba servido, pero la verdad ya se me había hecho tarde, por lo que medio comí y me despedí rápidamente. Salí casi corriendo, saqué mi carro y cuando iba a arrancar, giré mi mirada sin querer hacia el callejón. Me bajé nuevamente de mi carro y me dirigí más decidido a saber qué era lo que había sucedido. Al llegar, casi me vomito, al ver que habían demasiadas cabezas de palomas y todos sus intestinos. Era asqueroso. Además, olían bastante mal. Un poco más tranquilo, al encontrar una posible explicación, le pedí a mi esposa que llamara a la empresa de aseo para que recogiera eso. En el camino de mi casa a mi trabajo pensé bastante del por qué estaban esas vísceras ahí botadas y solo encontré una solución, y fue que era responsable de alguna empresa dedicada a hacer tortas. Manejaba muy tranquilamente, siempre revisando los semáforos. A pocas cuadras del hospital, una vez más, sentí la respiración en mi cuello. Miré de reojo por mi retrovisor esperando ver algo extraño, pero estaba solo, y eso me asustaba más. Me estaba empezando a preocupar y tristemente aquel día tenía programada una visita y una sesión con aquel joven, del que aún no sabía ni su nombre porque no me habían entregado el expediente. Llegué al hospital y caminé directamente a mi oficina. Entré y escuché la grabación del día anterior. No entendía casi nada, pues aquel joven hablaba como si fuera sido alguien más, el responsable de lo que tenía allí. La verdad, antes de seguir debía conocer el caso concreto de aquel joven. Llamé al director de la oficina y le pedí que me facilitara el expediente
de mi paciente, pero quedé mudo al escuchar a mi jefe cuando me contó que por un corto la bodega del archivo donde estaba el expediente de ese paciente se había quemado. Para él era muy normal, pero para mí aquello se estaba convirtiendo en un problema escalofriante. Pero la verdad no podía siquiera pensar en seguir sin conocer a quién era que atendía, por lo que decidí cancelar todas las citas y sesiones de aquel día y salí hacia la inspección de policía y la registraduría. En juntos lugares pregunté por lo que más supieran de aquel paciente y fue poca la información que conseguí, pero sí fue suficiente para iniciar una investigación con las personas que le conocían. Muchos tenían miedo de hablar de él, era como si algo oculto estuviera tras él. Tanta búsqueda por fin me llevó a saber de dónde era él y cuál era su nombre. Se llamaba Héctor y era de un municipio cercano a la clínica de reposo llamado Pasca, Cundinamarca. Todo me indicaba que vivía no tan lejos, pero tampoco tan cerca del municipio. Debía programar una visita a ver si alguien me decía algo que me sirviera para lograr establecer quién era ese paciente, que ahora sí era más intrigante. Después de investigar varias horas llegué a mi casa muy cansado. El viaje y la cantidad de personas que había entrevistado eran demasiados y todo por terminar igual, pues nadie quiso hablar y las pocas personas que me respondieron solo me repetían que me apartara de él. Ni siquiera era consciente de quién era él. Lo único de lo que estaba seguro era que él era mi paciente y por ética profesional un médico no le quita la ayuda a quien lo necesita, aunque debo reconocer que una sensación de saber y al mismo tiempo intranquilidad dominaban mi vida. Me preguntaba si tal vez era que estaba paranoico, pero habían suficientes razones que me hacían dudar de todo. Solo el conocer la verdad que estaba oculta de ese paciente me ayudaría, no solo a entender las cosas, sino a determinar el tipo de desorden psicológico del que padecía aquel joven y al mismo tiempo el nivel en el que estaba.